Bien, amados hermanos, llegamos a lo que sería el Apocalipsis capítulo 11. En el capítulo 10 habíamos visto acerca de lo que la lección acerca del librito, donde lo que nosotros encontrábamos ahí, la misión que se le da el ángel a Juan es: toma el libro y devóralo. Y decíamos que la referencia del librito hacía referencia a lo que sería la revelación del Nuevo Testamento. Y también nosotros pues sabemos o tenemos constancia de que se ha reproducido en un libro, en un formato sumamente pequeño, en el cual algunas veces nos cabe en la bolsa de una bolsa de nuestras camisas. Por lo cual entonces, a la misma vez también miramos que en la reacción que hace Juan de tomar el libro y devorarlo, dice que al principio le parecía dulce, más dulce que la miel. Y miramos algunas referencias que miramos tanto en Salmos como David, como también de Ezequiel, en el cual pues estaban devorando el libro y que de igual manera pues al principio le salía más dulce que la miel, pero después su reacción cuando llega el viento sumamente tiene otra experiencia sumamente amargo. Y decíamos entonces que la experiencia o lo que, haciendo comparación al mensaje de Juan, pues miramos que del capítulo 1 hasta el capítulo 10 miramos que ahí encontramos la aplicación que lo encontrado en los contenidos del capítulo 1 y 10 pues eran lecciones o enseñanzas de amonestación, de ánimo, y los símbolos mencionados del 1 al 10 pues no son tan fuertes, era algo en el cual se podía digerir. Mas, sin embargo, decíamos que la segunda parte del libro de Apocalipsis, que a partir del capítulo 11 hasta el capítulo 22, pues ciertamente sería la parte en el cual Juan tenía que profetizar, pero que a la misma vez esa reacción pues iba a ser amarga acerca de lo que se me viene a mencionar en cuanto a los juicios que están contenidos en estos capítulos, del capítulo 11 hasta el capítulo 22. Entonces, la orden de tomar el libro y devorarlo es meramente simbólico. Y la misma simbología se aplica a nosotros cuando nosotros leemos en la primera carta de Pedro 2:2, en el cual dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Y vemos que la palabra de Dios muchas veces se relaciona con ese alimento en el cual nosotros tenemos que probar. Y es exactamente en el cual es la misma aplicación que nosotros encontramos en el capítulo 10. Entonces el librito hace referencia a lo que sería al Nuevo Testamento. Vamos ahora a lo que sería el capítulo 11, y en el capítulo 11 lo que encontramos aquí es acerca de los dos testigos. Capítulo 11 del versículo 1 hasta el versículo 14, y el propósito es analizar la visión acerca de los dos testigos que se nos presentan aquí Juan, acerca de la pregunta: ¿quiénes son y cuál es el mensaje que debe de mencionar? Pero antes encontramos también una serie de símbolos y una tarea que Juan tenía que hacer acerca de la medición del templo. Entonces notamos que en este capítulo 11 encontramos algunos símbolos o números que sirven de símbolo acerca de la relación en cuanto a tiempo. Luego también en los primeros dos versículos del capítulo 11 notamos que se da la orden acerca de la medida del templo. Y luego la siguiente parte que nosotros vemos del versículo 3 hasta el versículo 14, pues hace referencia acerca de los dos testigos, la bestia que desciende del pozo del abismo para hacer guerra contra ellos. Y finalmente, la séptima trompeta y la final es tocada cuando se manifiesta entonces el tercer ay. Decíamos también que entre el capítulo 9 se tocó la sexta trompeta, y decíamos que el capítulo 11 y el capítulo 10 viene a ser un intermedio, una pausa como la que encontramos en el capítulo 7, en el cual esta pausa encontramos aquí, pues sirve para mencionarnos acerca del trabajo de preparación y protección que se da a los santos. Como también miramos en el capítulo 7 acerca de los sellos de los 144,000, iban a ser sellados con el fin de que que el siguiente ángel que llegara, pues no iba a tocarle, sino que iban a ser guardados y preservados. En esta lección que vamos a ver, analizaremos entonces capítulo 11 del versículo 1 hasta el versículo 14. Vamos a leerlo para tener
una idea clara, un concepto amplio de lo que nosotros vamos a tocar en este día. Capítulo 11 de Apocalipsis, verso 1 hasta el versículo 14, dice de esta manera. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está afuera, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Dará mi Dios testigo que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. A estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Verso 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre, para herir la tierra con toda la plaga, cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra con ellos y los vencerá y los matarás. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en un sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra, donde nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que huyeron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios, al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y he aquí el tercer ay viene pronto. Ok. Entonces vemos que en esta lección vamos a analizar el capítulo 11, el versículo 1 hasta el versículo 14, donde se presenta la visión de los dos testigos. Estos dos testigos se menciona de que desempeñan un papel crucial en el plan de Dios durante los últimos días, en los cuales ellos están profetizando y realizando señales antes de enfrentarse a la persecución y la resurrección que se menciona en los versículos que leímos. Pero sobre todo, la visión subraya la fidelidad y el poder de Dios para proteger a sus siervos. Vamos entonces de lleno a lo que sería al contenido de este tema. Perdón. Y lo primero que notamos aquí es la medición del templo de Dios referido en lo que sería el capítulo 11, el versículo 1 al versículo 2. Vemos entonces que desde el versículo 1 a Juan se le da la orden de medir el templo. Volvamos a leer el versículo 1 en el cual dice, me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Entonces encontramos que Juan recibe una vara de medir y se le ordena medir el templo, el altar y los que en él adoran. Por lo cual entonces el medir simboliza la protección y la preservación de aquello de lo que es medido, porque miren lo que se iba a medir, el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Por lo cual entonces la medida implica un orden y una exactitud. Si nosotros notamos en los primeros versículos del capítulo 11, vemos a Juan en una participación continua.
Habíamos dicho en el capítulo 10 cuando el ángel le dijo, toma y devóralo. Allí encontramos a Juan que está haciendo o está colaborando, digámoslo así, de una manera continua en la profecía. En el capítulo 11 vemos que a Juan continúa en esa participación, porque dice que se le da una caña para de medir semejante a una vara y dice que mide el templo de Dios y el altar y que cuentes allí a quienes adoran. Si nosotros hacemos un recordatorio, los profetas bíblicos del Antiguo Testamento muchas veces servían a menudo acciones simbólicas para dramatizar el mensaje. Por ejemplo, Isaías menciona, dice que anduvo desnudo y descalzo como una señal inminente acerca del cautiverio que sufriría Egipto por parte de Asiria, y eso lo vemos en el capítulo 2, perdón, en Isaías capítulo 20, del versículo 2 hasta el versículo 5, no lo vamos a leer, solamente lo refiero, y en el cual ahí más o menos anduvo en el tiempo, en esta condición, más o menos lo que serían 2 años. Otro de los profetas que también participaron de manera continua en su participación, en su profetización, dice que fue Ezequiel. Ezequiel dice que cavó un hueco en el muro y se echó sobre sus hombros el equipaje ante Israel como símbolo cercano al exilio. Y ahora en el Nuevo Testamento, pues nosotros encontramos un ejemplo. El ejemplo que quisiera que leyéramos es el que encontramos en Hechos capítulo 21, Hechos capítulo 21, verso 10 y versículo 11. En este caso en particular, que es el profeta Agabo, dice que aceptó pies y manos con el cinturón del apóstol Pablo. Y esto lo hizo para demostrar que el dueño del cinturón sería apresado en Jerusalén por los judíos. Y miren lo que dice el versículo, capítulo Hecho 21, verso 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces vemos que Juan, al igual que el profeta Gabo, en el caso del profeta Gabo dice se ata las manos y los pies con el cinturón o con el cinto del apóstol Pablo. Vemos entonces su participación activa o continua. En este caso, Juan entonces toma la vara y mide. Y es exactamente lo que quisiera destacar. Ahora, en el versículo 2 se nos presenta acerca de la tarea que debía de hacer. Dice que había que excluir el atrio exterior. Miren lo que dice el versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. En la división arquitectónica de los ambientes en el templo estaban divididos. Y muchas veces, en el caso del templo de Salomón, pues estaba dividido en dos partes, lo que sería la parte en la cual los judíos adoraban y la parte donde de los gentiles estaban. Con la reconstrucción del templo por Herodes, dice que hizo tres partes individuales. La parte de los gentiles, la parte donde los demás judíos podían adorar y una tercera parte donde estaban los sacerdotes. También se menciona que en el templo construido por Herodes había un título, un letrero que decía que cualquier gentil que traspasase el patio y entrara al lugar donde no se le permitía, pues indicaba el castigo que iba a merecer. Y eso lo menciona entonces, y eso era característico de lo que era el templo de Herodes. Aquí, cuando decimos el templo de Herodes, es que él lo construyó. Cuando la misión que se le da a Juan, pues debía de medir todo, pero debía excluir el patio exterior, que era exactamente donde estaban, donde siempre ha pertenecido a los gentiles. Entonces se le dice a Juan
que no mide el atrio exterior o lo que sería el patio, porque ha sido entregado a los gentiles, quienes pisotearán la ciudad durante 42 meses, por lo cual entonces vemos un tiempo en el cual representa tribulación y opresión para el pueblo de Dios. Para apreciar el significado de esta escena necesitamos reconocer el fondo del Antiguo Testamento. Y como siempre hemos venido diciendo, eh, Juan toma símbolos del Antiguo Testamento para traerlos aquí en la visión que está escribiendo en todo el libro de Apocalipsis. Y en particular, cuando nosotros vemos Apocalipsis capítulo 11, pues trae varios símbolos del Antiguo Testamento en el cual el símbolo es la medida del templo. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, desde el capítulo 40 hasta el capítulo 43, aquí encontramos una extensión, una descripción extensa, en el cual Ezequiel debía de medir cada área del templo, las puertas, los pórticos, los postes, cortes, interior, ventanas, arcos, altar, cada parte debía de ser medida. Por lo cual entonces en la visión de Ezequiel debía ser observado en función de lo que, en función de lo que se menciona o el contexto en el cual Ezequiel está escribiendo. Y se menciona de que justamente cuando Ezequiel recibe esta visión fue en el momento cuando el templo no estaba en pie. Cuando leemos a Ezequiel capítulo 40, el versículo 11, esta visión nos menciona, vamos a leerlo para tener eh, claro lo que nos menciona aquí. Ezequiel capítulo 40, el versículo 1. Dice así, en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del templo, a los 10 días del mes, a los 14 años después de la ciudad, que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Entonces vemos que, acorde a lo que leemos en este versículo, la visión vino precisamente en el año 25 del cautiverio de Israel por Babilonia. De esta manera se dice, bajo la visión de de Ezequiel, que el templo había sido destruido por Nabucodonosor varios años antes. Por lo cual entonces el significado completo de la visión de Ezequiel es que era la de la adoración y práctica de ellos que debería ser cuidadosamente medida por el patrón divino. Cuando nosotros leemos Isaías, Ezequiel, capítulo 42, el versículo 20, dice así, a los cuatro lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Entonces, recapitulando lo que sería la visión de Ezequiel, Ezequiel recibe esta visión, pero el templo está destruido. Cuando nosotros revisamos el Antiguo Testamento, Dios moraba en un templo hecho por manos humanas. Uno de los templos en el cual hacemos referencia en el Antiguo Testamento es el construido por Salomón. De tal manera que en la visión que está recibiendo Ezequiel no era la medición física de ese templo en el cual todos los judíos adoraban, sino era de manera simbólica refiriéndose a la adoración y a la práctica de ellos, sabiendo que ellos estaban en cautiverio. Entonces, con eso en mente, Juan toma la visión de Ezequiel y tiene el mismo significado allá en Apocalipsis, por lo cual entonces la visión de Juan es, no iba a ser física en el sentido de medir el templo, sino iba a ser de manera simbólica de medir a aquellos que adoran en el templo. Un texto más que también podemos considerar es el que nosotros encontramos en Amós capítulo 7, verso 7 y versículo 8.
Dice así, he aquí, verso 7, me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo, no lo toleraré más. En la visión de Amós, el profeta Amós dice, he aquí dice, yo pongo la plomada del albañil en medio de mi pueblo. Aquí nuevamente la idea era de la medida de algo por el patrón divino. Y en este caso, el pueblo debía ser medido. Y también bajo ese mismo concepto que encontramos en Amós, Juan también lo utiliza para medir. Zacarías también otro texto en el cual hace referencia a la medición. Zacarías capítulo 2 verso 1 y versículo 2 dice así. Alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel para medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánto es su anchura y cuánta es su longitud. En el caso de Zacarías, en la visión dice he aquí que el varón tenía en su mano un cordel para medir. Y él me respondió que iba a medir a Jerusalén. Para responder, debemos entonces comprender ahora que el templo de Dios en el Nuevo Testamento es la iglesia y está compuesta por todos aquellos hijos que Dios ha añadido a su iglesia. Por ejemplo, podemos considerar respecto de la primera carta de los Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Primera carta de los Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice así, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu mora en vosotros? Verso 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo del cual sois vosotros, santo es. Bajo este contexto mencionado por Pablo en la primera carta a los Corintios, pues hace una pregunta en el versículo 16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Haciendo referencia entonces al grupo de llamados, a la iglesia que se reunía en Corinto, diciéndole entonces que ellos pues eran el templo de Dios. La segunda carta a los Corintios, capítulo 2 el versículo 6 y el versículo 16 dice así. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo. Una vez más, el apóstol Pablo, dirigiéndose a los hermanos en Corinto, al grupo de santos que se reunía en esta localidad, identificándole como el templo de Dios. Y si realmente eran templo de Dios y que Dios habitaba entre ellos, pues era lógico entonces que no hubiese acuerdo, no hubiese comunión entre el templo de Dios y los ídolos. Y es aquí entonces donde también el templo de Dios bajo el Nuevo Testamento pues hace referencia a la iglesia. La segunda carta con la Efesios capítulo 2 verso 20 al versículo 20 dice, Efesios 2 verso 20 al 22. Dice así, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados por, para morada de Dios en el Espíritu. Aquí entonces se nos manifiesta que somos sobre edificados sobre el fundamento que está dado por los apóstoles y profetas, en el cual dice vamos creciendo
para ser, dice, el templo de Dios en el Señor, dirigiéndose y haciendo referencia a Pablo al grupo de hermanos que se reunían en Éfeso. Primera carta de Pedro también, capítulo 2 del 1 al 5, dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también aquí el apóstol Pedro nos indica que somos piedra viva, somos edificados, dice, como casa espiritual. Y algo más que se nos indica aquí, dice que es sacerdocio santo. Cuando leíamos allá Apocalipsis, se nos menciona que debía de medir el altar. Por lo cual entonces, si nos vemos en el Antiguo Testamento, las personas que podían estar en el altar, pues eran únicamente los sacerdotes. Bajo el contexto del apóstol Pedro nos indica que somos real sacerdocio. Por lo cual entonces la referencia del altar hace referencia a nosotros quienes también oficiamos. Volviendo una vez más a Apocalipsis capítulo 11, el versículo 2, decimos que la medida del templo significa la medida del pueblo de Dios, con el modelo que Él ha provisto. Y este modelo es el que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Y en la forma en la cual, pues también el apóstol Juan, pues iba a medir el templo. Aquí miramos la visión de la medida, diciéndonos entonces que el Señor protegería a su iglesia, que seguramente la va a preservar durante el período aterrador de las persecuciones y sufrimientos que se avecinan. No olvidemos que el versículo 14 anuncia el siguiente año, es algo en el cual dice viene subiendo en intensidad. Pero a la misma vez se nos indica que ellos iban a sobrevivir de las cosas terribles que estaban por venir. En el versículo 2 que tenemos aquí, también hace referencia a una definición de tiempo. Esta definición de tiempo dice que son 42 meses. Este tiempo mencionado aquí también es un tiempo simbólico y encontramos entonces su base a lo que sería ya en Daniel capítulo 7, el versículo 25. Leamos entonces Daniel capítulo 7, el versículo 7:25. Hablarás palabras contra el Altísimo, a los santos del Dios Altísimo quebrantarás, y pensarás en cambiar los tiempos de la ley, y serán entregados su mano hasta tiempos y medio tiempo. Y Daniel capítulo 12, versículo 7. Oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder de Dios, el pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí también vemos que Juan utiliza el símbolo del tiempo mencionado en estos dos textos de Daniel capítulo 7 y capítulo 12. Pero si nosotros nos referimos a esto, vemos que Daniel utiliza la expresión los tiempos, dice, a ver, vamos a leer, a retroceder un poquitín, dice, capítulo 12 el versículo, dice, tiempos, tiempo
tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando leemos la Nueva Biblia de las Américas, la nueva versión de las Américas dice, ahí hace referencia a 3 años y medio. Por lo cual entonces el tiempo de los 42 meses representa un tiempo que es indefinido, pero a la misma vez es un tiempo en el cual los cristianos o aquellos que iban a experimentar este sacrificio o este sufrimiento, pues iba a ser un tiempo relativamente corto. Este número de 42 meses es lo mismo que nosotros no, es lo mismo que nosotros nos referimos que son 3 años y medio, como lo menciona la Nueva Biblia de las Américas. Y el tiempo calendario de los judíos de 366 días, pues equivale a los 1266 días, que es la misma expresión que más adelante vamos a revisar en este mismo libro. Creo, hermano, que hemos podido ver, no quisiera avanzar más, pero hasta el momento hemos podido ver los 2 versículos del capítulo 11, donde hace referencia a la medición del templo de Dios. El templo de Dios hace referencia a la iglesia, los que están, los que están compuestos, los que están dentro de la iglesia, haciendo referencia que no hace referencia a una medición física de un local, sino básicamente a los que adoran en él. ¿Qué iba a medir o bajo qué patrón iba a tomar? Pues sin duda alguna, amados hermanos, la cinta o el cordel para medir, pues iba a ser el Nuevo Testamento, su palabra que ha sido revelada. Por lo cual entonces, la función que iban a tener estos dos testigos, o lo que Juan iba a hacer, para ser más preciso, en el versículo 1 y 2, lo que iba a hacer Juan era tomar el cordel y medir el templo y los que adoran en él. ¿Con qué objetivo iba a ser esta medida? Amados hermanos, para proteger y cuidar a aquellos que ofrecen adoración. Por lo cual, eso es lo que en este intermedio, pues los hermanos Juan iba a hacer con el acto de medir. Gracias, amados hermanos, por su tiempo. No voy a avanzar más. Creo que ha, ha sido clara la idea y próximo día, si Dios nos permite, pues continuamos con el capítulo 11. Ahora hasta el versículo 3. Que el Señor les bendiga y les guarde.